Pero vamos a empezar el programa del día de hoy con Mariano González, exministro de Defensa, actualmente parlamentario andino, que fue aproximadamente hace una semana, no menos de una semana, protagonista de las noticias como el supuesto financista, es decir, que era parte de una operación para que Odebrecht metiera plata a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Bienvenido, Mariano. Muy buenos días, Nicolás, y gracias por la oportunidad. Y hace poco más de una semana me enteré a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de que había una investigación, ¿no? Pero una investigación sobre hechos hoy ya conocidos y que siempre fueron públicos, ¿no? Porque obviamente cuando uno rinde un trabajo, brinda una consultoría, uno gira un recibo, como era en mi caso, como abogado, y pagué mis impuestos y cobré mis honorarios, ¿no? Eso es lo que sucedió. Ahora, esto, lamentablemente la gente, como tú podrás imaginar, por lo que estamos viviendo en el Perú y hemos vivido en los últimos años, décadas diría yo, se ha vuelto desconfiada, ¿no es cierto? Ya, Mariano González dice que le prestó una consultoría a Odebrecht por 77,000 soles. Así es. Ya, pero digamos, yo sé que las comparaciones son odiosas y pueden ser incluso antipáticas, pero, o sea, Nadine Heredia decía que también había prestado, ¿no es cierto? Sí, pero al final ahí no pudo demostrar que había realizado ninguna consultoría, que había hecho hasta trabajos para una empresa para atender el tema de la calvicie, ¿no? Claro, en mi caso es distinto, ¿no? Yo sí... Pero ¿qué consultoría fue esa? Una consultoría sobre un estudio sobre diversos documentos, ¿ya? Y situaciones concretas en la vía de evitamiento del Cusco, y ese informe fue entregado a la empresa y figura obviamente también en el expediente. Sin embargo, mayores detalles, como tú sabrás, tendré que discutirlo en la sede jurisdiccional. Lo que sí te puedo precisar con toda claridad es que el modus operandi que ha tenido Odebrecht y las demás empresas brasileras no es pues el que se me pretende, digamos, achacar, ¿no? El modus operandi, por ejemplo, en el caso de Toledo, 20 millones de dólares, ¿no? En el caso que te has referido de Nadine Heredia, son 3 millones de dólares. En la campaña del no, 3 millones de dólares, ¿no? O sea, me parece un poco extraño. O sea, lo que tú dices es que ese no es el modus operandi de Odebrecht para meter plata en las campañas. Es decir, yo le doy plata a una persona cercana a ti y esa persona introduce dinero en la campaña, ¿no es cierto? Lo dona, si bien como si fuera una donación personal. Si bien es cierto, yo me he distanciado hace ya poco más de un año del Partido Peruanos por el Cambio, pero no podría decir jamás, ni siquiera aceptar la insinuación de que esto ha sido un mecanismo de ingreso de plata sucia a la campaña. Yo exonero en todo caso al tesorero, al gerente de campaña y yo mismo también de cualquier responsabilidad, porque esa plata fue mi dinero. Yo aporté a la campaña. El hecho que haya cobrado un honorario, eso no embarra para nada la campaña, ¿no? Ahora, ¿tú cuánto dinero entregaste en total? Porque ahora que me crucé con Philip Butters me decía, a ver, ¿cuántos servicios de consultoría prestaba, por ejemplo, Mariano González, como para justificar? Yo he aportado, además de este aporte, otro aporte de 35,000 soles, y eso es todo. Bueno, y una vez, digamos, para un curso que tuvimos, creo que algo de 100 soles, pero no más, ¿no? O sea, no hay ningún otro aporte, y toda esta información es pública y figura en la OMPE, ¿no? Entonces, yo creo que hay alguien, no quiero identificar quién, me imagino que alguna gente muy preocupada, tratando de levantar a como de lugar este hecho. Yo no tengo ningún problema. Es más, me ha personado, he ido a la fiscalía y estoy, digamos, colaborando, voy a asistir a todas las declaraciones que tenga que dar, pero lo que no se puede hacer tampoco es tratar de utilizar esto, no sé, como un chivo expiatorio para cubrir a otra gente, ¿no? Tú dices que se está desviando la atención contigo, se te está... Pero claro que sí, o sea, en ningún momento yo me he corrido. Si tú recuerdas, por ejemplo, la semana pasada se tejió toda una idea a través de diversas redes de que había un orden de detención en mi contra, y el fiscal ni siquiera la había solicitado, ¿no? Entonces, esa desinformación... Nunca se solicitó la orden de captura. Creo que a eso te referiste también la semana pasada, yo no entiendo... Claro, porque cuando yo he leído la resolución judicial, ¿no? La resolución no habla de... O sea, porque la resolución siempre empieza, digamos, haciendo referencia a lo que le está solicitando el fiscal, y el fiscal ahí no aparece solicitando detención preventiva. Hay alguien, obviamente, ¿no? Y ojalá pueda identificar, y estoy tratando de ver quién está detrás de esto, ¿no? Porque alguien debe estar interesadísimo
en que el caso en el que yo vengo siendo investigado y que voy a, obviamente, acudir a todas las diligencias. Ahora, pero ¿qué es lo que tú dices? ¿Que tú vas a acreditar que el servicio que prestaste realmente existió? Así es. Y que el aporte también que se hizo a Peruanos por el Cambio es un aporte de minero. Ahora, ¿era normal que tú hicieras ese tipo de consultorías? Sí, claro que sí. Sí, y obviamente es parte, digamos, de lo que tengo que demostrar también y lo voy a hacer, ¿no? Es decir, que no era anormal que una empresa cualquiera, en este caso Odebrecht, te contratara para hacer una consultoría sobre contratos. No es un hecho aislado. O sea, ¿cuál es tu ejercicio profesional? Nicolás, en mi ejercicio profesional como abogado, yo he asesorado y a distintas, digamos, personas naturales y jurídicas, ¿no? Entonces no tengo nada, digamos, que temer en ese sentido. Pero sí me causa muchísima impresión, ¿no? Y muchísima alarma de que se trate de levantar y cuestionar. Ahora se preguntan mucha gente, ¿no? Como algunos congresistas, ¿no? O sea, no nos dijo que venía de ahí. O sea, eran mis honorarios. Con todo respeto, un profesional, un comunicador, un abogado, cobra sus honorarios y obviamente pues, puede disponer de la mejor manera que interese. Yo en ese momento había terminado de ser, digamos, designado candidato al Parlamento andino y obviamente creía en el proyecto y aporté. O sea, no tiene absolutamente nada de extraño. Probablemente todos los demás candidatos se hayan aportado. Y sí me molesta mucho la conducta más bien de algunos miembros de Peruanos por el Cambio y muy cercanos también al gobierno, ¿no? Que se refieren, digamos, prácticamente de muy mala manera, ¿no? Claro, porque de lo que se está hablando ahora de que supuestamente, porque ese es el problema que tenemos, ¿no es cierto?, que ha ocurrido, por ejemplo, en este caso, que la información que circuló en la prensa es que habían ordenado la captura en un momento además crítico, porque ese era el momento en que se está discutiendo la destitución del fiscal de la Nación, ocurre una vigilia, ¿no es cierto?, que generó mucha controversia, porque yo creo que es absolutamente legítimo que haya gente que está a favor y haya gente que esté en contra, y la gente que esté en contra de la manera como el fujimorismo está tratando el tema de Pablo Sánchez, se manifieste. Ahora, ahí se usaron los recursos pero digamos, simultáneamente ocurre este operativo como para decir estamos haciendo algo importante, ¿no es cierto? Yo creo que hay alguien muy interesado, ¿ya?, y que pretendiera demostrar que yo soy muy cercano al gobierno y que obviamente se le está cortando la cabeza a alguien cercano al gobierno y como una ofrenda poder parar o tapar otras investigaciones. O asustar al gobierno. Sí, pero yo no tengo, he marcado distancia hace buen tiempo. Ahora, y Campuzano, este otro poco sobre el que se ha dictado orden de detención, sí. Yo, como bien sabe la gente que me conoce, así como jamás negué, digamos, mis situaciones personales, ¿ya? Yo no puedo tampoco negar de que conozco a dos personas que están en la investigación, o sea, porque son, digamos, compañeros de la universidad, ¿no? O sea, son conocidos desde la universidad. Y eso, digamos, genera algún cuestionamiento, obviamente lo aclararé en la sede judicial, ¿no? Ahora, estas llamadas, porque supuestamente ha habido interceptaciones telefónicas y supuestamente aparecen llamadas telefónicas o conversaciones, no sabemos el detalle, o sea, lo que sabemos es el título, ¿no es cierto? Igual. En el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la gente de Odebrecht, de repente aparece Mariano González. En el mismo sentido de lo referido respecto a la supuesta orden de captura, ¿no? O sea, varios medios decían, sí, se ha dictado la captura, que eso, lo otro. Después de una semana se sabe que no era así. Por lo tanto, en esa misma línea de ideas yo creo que es aplicable para este tema de las llamadas, ¿no? O sea, ahora, tú dices, yo presté una consultoría para Odebrecht me pagó y yo usé ese dinero inmediatamente para aportarlo a la campaña. ¿Por qué? Porque era un dinero extra que tenías, o sea, ¿estaba fuera de lo que eran tus ingresos normales? No, lo que pasa es que obviamente prioricé en su momento, porque, como te digo, acababa hace muy poquísimos días de ser designado número 1 a la lista del Parlamento andino, ¿no? Por Peruanos por el Cambio. Entonces, y además yo tenía, digamos, un compromiso con el partido en ese momento, ¿no? Ahora, tú antes estuviste cercano al gobierno de Ollanta Humala, ¿no es verdad? Tú has sido jefe de gabinete en el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior. Fui funcionario, pero no tenía ningún compromiso político, ¿no? O sea, no tenía ninguna militancia, ¿no? No tenía ninguna tarea política. Lo mío fue estrictamente técnico, ¿no? O sea, pero en este gobierno sí asumí una posición política, ¿no? Ahora, ¿y quién financió la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, que es la interrogante ahora?
Bueno, O sea, toda fue financiada así, con aportes como el tuyo. sí, en la página de la OMP se pueden verificar pues todos los aportes que hay, ¿no? Y yo creo que cada uno, más bien, cada aportante debe, en todo caso, pues ahora que se está investigando, debería responder por sus aportes, ¿no? Yo respondo por los míos. Y en la página de la OMP... Por el origen de los tuyos. Tú dices, puede haberse dado el caso de que aparezca ahora gente que se supone que había aportado y ahora resulta que no había aportado. Eso puede ocurrir. Bueno, está ocurriendo en el no. En la campaña por el no está ocurriendo. Ahora resulta que hay gente que está en la lista de aportantes que no había aportado. Bueno, no era obligatorio, además, la declaración de aportes de campaña, por lo que ha explicado Fernando Tuesta, pero en fin. En el caso del no, pero en el caso, digamos, de las elecciones campaña, generales, de las generales, sí, claro, sí, era obligatorio. Claro. Y hay una lista bastante grande de aportantes y yo estoy seguro que todos tienen cómo justificar sus aportes, ¿no? Ahora, en esta discusión sobre... Tú has sido parte, tú has sido funcionario, tú eres un abogado involucrado, como en este caso, en contrataciones que el Estado ha hecho con diversas empresas, incluyendo las brasileñas, por lo que cuentas. Y la pregunta hoy es cuál era el papel de Pedro Pablo Kuczynski en todo esto. Es decir, ¿había o no había un vínculo? Porque ahora estamos enfrentados a la pregunta, y no sé si dentro de Peruanos por el Cambio lo han discutido en algún momento, o por lo menos cuando tú estabas, porque es decir, no puede ser que haya dos versiones tan contradictorias. O sea, Odebrecht dando incluso cierto nivel de detalle, ¿no? Igual que en el caso de Alan García, ¿no? La relación con Alan García viene desde mi abuelo, cosa de la que yo doy fe porque yo hice 2 reportajes sobre 2 casos escandalosos de Odebrecht del primer gobierno de Alan García, Chavimochic y Charcani. Bueno, que dicho sea paso, nunca pasó nada ahí, ¿no? En mi caso, yo ya he respondido públicamente y voy a responder ante los órganos jurisdiccionales de lo que yo tenga que responder, sin ningún temor. Pero obviamente, pues, en Peruanos por el Cambio también hay una lista bastante larga de gente que debería preocuparse más que en darme consejos, preocuparse en cómo responder. Por ejemplo, el congresista Alberto de Belaunde se llena la boca diciéndome una y otra cosa, emplazándome a que me den orden de captura, que esto, que el otro, y él no se fija que en casa tiene a su padre que es socio del estudio de Checopar. Y el estudio de Checopar, uno de los estudios más importantes del país, ha sido asesor permanente de Odebrecht. Es decir, no hizo una consultoría para Odebrecht. Ha sido asesor permanente. En el caso, por ejemplo, del señor Basombrío, caiga quien caiga, los encumbrados, y se refiere obviamente a mí, ¿no? Y no se fija que al costado de su oficina, su viceministro, Rubén Vargas, claro, también, digamos, según los testimonios de los pobladores de Chaclla, también probablemente... Pillado. Yo conozco ese caso, Pillado, Chaclla. Entonces, ¿no? Ahí hubo un conflicto social, había un problema con la comunidad y quien lo resolvió fue la ONG que estaba asociada a Rubén Vargas. Además, celebraba en cada publicación de Inforregión, que es la publicación de esta ONG, cómo iban avanzando y cómo se le iba abriendo el camino para Odebrecht. Ahora, habría que preguntarle a la gente de Odebrecht si le pagaron a la ONG del señor Rubén Vargas, ¿no? Por estos servicios. Y por último, y con todo respeto, la Premier, ¿no? Me da muchas recomendaciones y yo las he escuchado. Pero creo que debería preocuparse más bien en dar recomendaciones al presidente, como, ¿no?, creo yo cualquier persona sensata lo haría, en responder adecuadamente a la Comisión Lavajato en aras de la gobernabilidad y no estar metiéndose conmigo, ¿no? O sea, cada quien tiene su función y yo sé lo que hago, yo sé cómo respondo, que ella cumpla con sus funciones, ¿no? Ahora, ¿tú te sientes traicionado por la gente peruana por el cambio? Porque, bueno, lo que estás diciendo es bien bravo, ¿no? O sea, escúchame, de Belaunde, ¿de qué tanto hablas? Preocúpate por tu papá. Bueno, pero eso él te va a decir, ¿y qué culpa tengo yo de lo que haga mi papá, no? Sí, pues. ¿O él ha trabajado en ese estudio también en algún momento? No tengo conocimiento, pero creo que antes de estar, digamos, de manera poco delicada refiriéndose a mi persona, no solamente en público, sino también en privado, debería tener mayor cuidado, ¿no? O sea, yo nunca le corro, Nicolás. Nunca le corro, ni situaciones tan complicadas como situaciones personales, no le corro a nada. Yo sé responder como político responsable. Cuando entré a política sabía perfectamente que esto no es pues una fiesta de niños, ¿no? Que el machete viene por todos lados y yo estoy acá para responder ante la prensa, ante la ciudadanía, ante los órganos jurisdiccionales y eso es lo que se tiene que hacer. Lo que no puedo hacer es quedarme tranquilo cuando hay gente, evidentemente, del gobierno pretendiendo
generar una sensación de entregar mi cabeza a cambio de algo, ¿no? Ahora, hay interrogantes que han quedado en el aire y que nadie ha respondido hasta hoy, que es, por ejemplo, hablando de los aportes de campaña, el caso del aeropuerto de Chinchero. ¿No es cierto? O sea, hay una imagen donde hay uno de los ejecutivos más importantes del grupo Kunturhuasi, en la celebración de los personeros, es decir, no es una celebración abierta al público, todos los simpatizantes, no, son los personeros, la gente que ha hecho la campaña, la que está celebrando, ¿no es cierto?, la victoria. Y ahí está este directivo, ¿no?, de Kunturhuasi. Entonces, eso lo hace preguntarse a uno con todo derecho. Primero, ¿aportaron estos señores a la campaña? Y segundo, ¿la manera como se manejó el tema Chinchero fue un favor por esto? Digamos, toma y daca. Yo creo que los que tengan que responder. Se te ha puesto roja de tanto pensar que vas a contestar. No, lo que pasa es que creo que cada quien debe responder por sus propios actos, ¿no? Yo respondo por los míos. ¿Y quién manejaba el tema de los aportes de campaña? ¿Quién tiene las respuestas a esas preguntas? Si habría que hacérselas a alguien. Había un comando de campaña, pero además, Nicolás, esta información sí es una información pública, ¿no?, que está en la OMPE. Y obviamente, pues, si hay que responder, deben ser las autoridades, digamos, de la OMPE quienes soliciten y los dirigentes del partido quienes respondan. Pero yo aprovecho también, ya que tocas el tema de personeros, ¿no?, para que veas que a veces se equivoca la gente y se equivocan las redes, se equivocan los medios al dar datos. A mí también se me señala como personero legal del partido. Yo nunca he sido personero legal del partido, ¿no? Pero sí eras una persona cercana a PPK, ¿no es cierto? Durante la campaña tú estabas ahí. Durante la campaña, una de las cosas, digamos, que hice fue proponer la lista, digamos, de la plancha presidencial, ¿no? Entonces, por eso es que probablemente por error mucha gente me ha confundido que soy personero legal, ¿no? Entonces, yo fui un colaborador, sí, durante la campaña y he trabajado mucho en la campaña. Y obviamente me causa una afectación muy grande. Ahora, pero por eso mismo te hago una pregunta que te pido que pienses la respuesta. ¿Había brasileños en la campaña de PPK? No había ningún consultor brasileño así diciendo por dónde llevar las cosas. No. Ha habido gente, por ejemplo, muy importante en la campaña y que... Porque lo que dice la gente de PPK, y yo creo que no estoy haciendo una infidencia, de que se acercó Barata FX, esta agencia de publicidad brasileña, a ofrecer su servicio y que le pedían creo que $5 millones. Y era, en la primera... la versión que ellos han presentado es que como que no era que Odebrecht estaba pagando esto, sino que esta gente ofrecía los servicios y que quien tenía que pagar era el partido. Y lo sorprendente es que parte del paquete que ofrecían era no solamente Fabre, sino Anel Tausen, ¿no? Era parte de la articulación de la campaña, ¿no? Entonces ahí Anel tiene otra raya más al tigre, ¿no? Desconozco ese tema, pero lo que sí te puedo asegurar que había, por ejemplo, gente muy valiosa que trabajó mucho en la primera parte de la campaña y que creo que también, bueno, a la luz de los hechos y del tiempo recibió muy mal pago, ¿no? Como por ejemplo Fernando Rospigliosi, ¿no? Yo puedo discrepar de él en muchas cosas, pero sí puedo reconocer que durante la campaña hizo un trabajo bastante importante, ¿no? Y después... Si te vi, no me acuerdo. Así es, ¿no? Entonces, creo yo que actitudes como esta y la que se está teniendo hoy conmigo no dicen bien de mucha gente, ¿no? Y yo estoy, de verdad, profundamente dolido del comportamiento que están teniendo mucha gente alrededor del gobierno conmigo, ¿no? Pero acá estoy, voy a afrontar y no voy a correr de nada, ¿no? Y si alguien pretende utilizarme a mí, digamos, como chivo expiatorio o entregar mi cabeza, pues primero se las va a ver conmigo, ¿no? Uy. O sea que esto ha sido la... Estamos empezando recién. Ay. Está bien. Mariano González ha estado con nosotros, parlamentario andino en ejercicio, ¿no es cierto? Sí. Primero de la lista, ¿no? Porque fuiste el primero, ¿no es cierto? Sí, y vicepresidente del Parlamento andino. Y vicepresidente del Parlamento andino. Ay. Agárrense. Ay. Muchas gracias, Mariano, por estar acá. Gracias, Nicolás. Y por haber tenido el gesto de dar esta primera entrevista con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar de los problemas que va a tener el señor ministro del Interior, porque resulta que los policías que fueron destituidos están ganando los juicios.
Y encima de eso, el Congreso acaba de dejar sin efecto la ley en la que se ampararon para hacer esta barbaridad de votar cuando le dé la gana a quien le dé la gana. Porque tiene que haber un mínimo de reglas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso va a favorecer. Ahora, lo que se están quejando los policías es que cuando un miembro de la policía en un enfrentamiento hiere o mata a un delincuente, le meten un juicio, él tiene que pagar el juicio. El pobre policía con sus 3.000 soles. Al señor Basombrío lo denuncia y el Ministerio del Interior contrata uno de los más caros estudios de abogados del Perú, con honorario de éxito encima, ¿no? Que supuestamente la ley se lo permite, si gana. Porque si pierde, va a tener que devolver esa plata, Basombrío, sí. Sí, claro. Este ha sido uno de los temas, ya muy al margen de los temas personales y las investigaciones, es uno de los temas que marcó mi definitiva distancia con alguna gente en el gobierno, ¿no? Hace algún tiempo yo he salido a criticar públicamente la decisión del ministro Basombrío, ¿no? Porque creo que le ha malogrado la carrera a varios generales, ¿no? O sea, hay generales, hay oficiales de la policía que han hecho una carrera brillante y se han sacado la mugre por el país, como el general, por ejemplo, Vicente Álvarez, el jefe de la DIRCOTE. Por supuesto. ¿Ya? El general Max Ramírez, ¿no? Que ha sido defensor de la policía. Máximo, por supuesto. ¿No? Entonces, pero lo de los Álvarez es increíble, porque si alguien estaba haciéndole la guerra a los Quispe Palomino, era él. Era él. ¿No es cierto? Y si nos acordamos ahora toda esa... Ahora, ¿tú crees que tu salida del Ministerio de Defensa fue una conspiración? Porque bien raro que alguien se ocupe de seguir pues al ministro de Defensa, ¿no? A ver qué pecado le encuentra para chifárselo, simplemente encontrar. O sea, eso no es así casualidad, ¿no? Yo lo dije, inclusive en un momento, ha sido gente muy vinculada al gobierno anterior, ¿no? Entonces, y simple y llanamente, los intereses eran clarísimos, ¿no? O sea, en el ejercicio también independiente, mucho antes de ser ministro y parlamentario, yo ya venía investigando y tenía una hipótesis de trabajo sobre algún compromiso que tenía cierta gente con el narcotráfico, ¿no? Entonces, obviamente, si eso había hecho siendo un NN, siendo ministro, probablemente tenía el temor de que iba a ser más, ¿no? Y además que yo sí había entrado con fuerza a luchar en el BRAE, siguiendo la misma línea que tenía Vicente Álvarez y otros, ¿no? Y mi idea era un trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la policía. Ese tema, el tema de criticar abiertamente tanto al señor Basombrío como a Alberto Belaúnde, que estaban de acuerdo con el retiro de los policías de manera injustificada, mi defensa por la nivelación de pensiones de las Fuerzas Armadas y además de tratar de impedir a toda costa que se pase la caja de pensiones militar policial a la ONP y la venta al Banco de Comercio, han sido motivos obviamente que ha marcado distancia con varias personas como el señor Basombrío y la señora Arauz. Bueno, como diría mi amigo Matías Brivio, esto es guerra. Vamos a la pausa, regresamos con más. Muchas gracias, Mariano. Nicolás. Regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Regresamos.